El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 2 de Primera de Juan. Nos está resultando supremamente interesante esta epístola del apóstol Juan. Capítulo 2 tiene como tema Cristo nuestro abogado. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Para que no pequéis, es la expresión con la que empieza hablando aquí. Como Dios ha dicho que todos los seres humanos somos pecadores, entonces, aunque un cristiano deba reconocer y confesar su pecado con regularidad y con continuidad, es impotente contra él. Cumplir el deber de la confesión no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Y va a utilizar aquí la figura del abogado. Vamos a ver, es muy interesante. Es como si se tratara de un juicio, ¿verdad? Nosotros estamos imputados de pecado y necesitamos un abogado defensor, pero hay un fiscal que acusa y vamos a darnos cuenta de esta figura. Abogado. Entonces, en Juan 16:7 se traduce esta misma palabra como el consolador, el que es llamado a ponerse al lado nuestro. Quizás un concepto moderno del término sería el de abogado defensor, aunque Satanás actúa como el fiscal que acusa a los creyentes día y noche ante el Padre debido al pecado. Eso lo podemos registrar nosotros en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El que acusaba día y noche a los hermanos. En el ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza no solo con la pasión su muerte, sino que también nos da a nosotros absolución de nuestros pecados una vez que reconocemos nuestra condición y nos acogemos a Él. La palabra propiciación significa apaciguamiento o satisfacción. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Por eso puede afirmar que Jesús propició o satisfizo a Dios, de tal manera que ya nuestros pecados, una vez que le fueron confesados a Él y fueron perdonados, ya no tenemos más asuntos pendientes. Y para una ilustración clara de la propiciación por los de todo el mundo, un término genérico que no se refiere a todos los individuos de la raza humana, sino a la humanidad en general. En realidad, Cristo solo pagó el castigo de aquellos que habrían de arrepentirse y creer. Varios textos bíblicos indican que Cristo murió por el mundo. La mayor parte del mundo se condenará por la eternidad para pagar sus propios pecados, así que estos no podrían haber sido pagados por Cristo. Los pasajes que hablan de la muerte de Cristo por todo el mundo deben entenderse como una referencia a la humanidad en general. El mundo alude a la esfera de seres con quienes Dios procura reconciliarse, a favor de los cuales ha provisto un medio de propiciación perfecta. Dios ha mitigado por un tiempo su ira contra los pecadores al permitirles vivir y disfrutar la vida terrenal. Cristo ha suministrado una propiciación breve y temporal para el mundo entero. Él satisfizo a plenitud la ira eterna de Dios solo a favor de los elegidos que creen. La muerte de Cristo en sí mismo tuvo un valor ilimitado e infinito porque Él mismo es el Dios Santo. Por eso su sacrificio fue suficiente para pagar el castigo por los pecados de todos los que son traídos por Dios a la fe. Ahora bien, la satisfacción y expiación eficaces para salvación solo se aplica a quienes creen en Él.
El perdón de pecados se ofrece al mundo entero, pero solo es recibido por los que creen. No existe otra manera de ser reconciliado con Dios, amigos. Entonces tenemos que prestar atención a esto, porque mucha gente los encontramos nosotros diciendo, pero es imposible que si Dios es amor, entonces Dios nos vaya a condenar si nosotros creemos en Él. Y el tema no se trata de creer en Él. No. El tema no es de creer en Dios o no creer en Dios. El tema es de arrepentimiento, porque la evidencia de que tú crees en Dios es que te arrepientas de tu vida de pecado y dejes toda esa conducta nefanda, dejes toda esa actitud incorrecta, dejes esa forma de vivir disoluta y que te pongas en paz con Dios, aceptes el perdón de tus pecados, los reclames, te acerques a Jesús, le pidas perdón y una vez que sientas que Él te ha perdonado, entonces empieces una vida completamente nueva. Esa es la razón por la cual hay mucha gente equivocada. No es que yo creo en Dios. Y si yo creo en Dios, Dios no me puede condenar a mí porque yo creo en Él. Pero ¿cuál es la evidencia de creer en Él? Si es que la evidencia de creer en Él está en creerle a Él, es decir, en aceptar lo que Él ha dicho por su palabra, aceptar lo que ha hecho en la obra redentora con su Hijo. La obediencia a los mandatos de Dios constituye una tercera prueba de comunión genuina. En 1 de Juan se presentan dos pruebas externas que demuestran la salvación, a saber, la doctrinal y la moral. La prueba doctrinal consiste en confesar una visión correcta de Cristo y del pecado, mientras que la prueba moral consiste en obediencia y amor prácticos. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? La obediencia es muy importante, porque la obediencia es la prueba moral, que estás comprometido con Él, que renuncias, que no te dejas arrastrar de tus amigos, que no te dejas llevar de todas aquellas cosas que los demás hacen y dicen, porque estás solamente por complacer tu grupo de amigos, tu amistad, tus compañeros de estudio, de trabajo, tus vecinos o tus familiares. No, tienes que tener y demostrar una prueba doctrinal, que consiste en confesar una visión correcta de Cristo en tu vida, pero también una prueba moral que consiste en la obediencia y amor prácticos a esa palabra que está en tu corazón, mientras que la seguridad subjetiva de salvación viene como resultado del testimonio interno del Espíritu Santo. La prueba de la obediencia constituye la seguridad objetiva de que uno en verdad es salvo. La obediencia es la evidencia externa y visible de la salvación. Los falsos maestros no obedecían los mandamientos de Dios y esta fue la demostración objetiva, que no eran salvos. Aquellos que en verdad han sido iluminados y conocen a Dios son obedientes a su palabra. Sabemos, guardamos, son términos que emplea aquí el escritor. La repetición de estas palabras recalca el hecho de que quienes de verdad han nacido de nuevo lo demuestran con el hábito de ser obedientes. La obediencia resulta en seguridad de salvación. Es evidente que estas dos palabras eran favoritas para Juan, pues emplea conocer unas 40 veces y guardar unas 10 veces en la epístola. Ahora, la palabra permanece. Esta palabra es una de las expresiones predilectas de Juan para aludir a la salvación y manifiesta también cómo él anduvo. La vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir para el cristiano. Los que afirman ser cristianos deberían vivir como él vivió, en vista de que poseen la presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, amigos, todo esto nos está mostrando a nosotros que realmente acercarnos al Señor es la mayor inversión de nuestra vida. Acercarnos al Señor tiene que ver con liberarnos a nosotros de una cantidad de cosas. Por ejemplo, cito este caso particular. Recuerdo alguna vez haber abordado un taxi de servicio público, un vehículo de servicio público, en una mañana lluviosa, cuando todos los vidrios tienen que estar arriba, completamente cerrado para evitar la lluvia, el ingreso, y el conductor va fumando. Y yo le pregunto al caballero si le puedo hacer una pregunta, y él amablemente me dice que sí. Yo le digo, bueno, tengo dos formas de hacérsela, una difícil y otra fácil, pero se la voy a hacer difícil. Pensemos en esta mañana, en este panorama frío de la mañana, que vamos avanzando en medio de tantos vehículos, y evitando cualquier toque, evitando cualquier problema que pudiera cegarnos la vida, que pudiera incomodarnos. Yo le pregunto, amigo, ¿y usted para qué fuma? Le podría decir por qué fuma y tú me dices porque tienes frío, porque te gusta, o porque ya no sabes ni siquiera por qué enciendes el cigarrillo. Pero la pregunta es ¿para qué?
Y el para qué tiene que ver con el resultado final de este vicio. Y el hombre se queda mirándome y se queda pensando un poco. Y luego me dice, no lo había pensado realmente. Dije, bueno, le voy a ayudar un poquito. Aprovechemos este trayecto para hacerle este cuadro. Imagínese en unos cuantos años usted en una clínica lleno de sondas por todos lados, su familia angustiada preguntando y los médicos dando un diagnóstico desfavorable. Tienen que hacerte cirugía en la garganta, tienen que introducirte alimento a través de una sonda, tienes los pulmones completamente deshechos, es decir, tu familia está en angustia por tu condición. Y la pregunta es, si evitaste que los carros en los que trabajaste y por donde cruzabas te atropellaran, evitaste accidentes fatales y todo lo demás, ¿sabe en manos de quién caíste? Y él se quedó mirándome y me dijo, en mis propias manos. Le dije, exactamente, la ignorancia, los vicios y todas estas cosas que los hombres practican simplemente porque les gusta, lo llevarán a la destrucción de su propia vida. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo en la vida de las personas? A liberarnos absolutamente de todas esas manías, de todas esas mañas, de todos esos vicios. Ya nuestra mente no estará enajenada a ninguna de esas cosas. Tendremos valor, libertad, dominio propio, que son características de personas que han tomado ahora esta palabra y esta comunión con el Señor. No necesitan vicios, no necesitan malas palabras, no necesitan malas compañías, no necesitan absolutamente nada de eso. Y no porque sean pues ángeles, sino personas naturales de carne y hueso, pero que han tomado irrestrictamente una decisión de obedecer la palabra y los principios que han sido colocados. Porque tenemos que darnos cuenta que todos esos vicios tienen otro origen con el fin de matar, robar y destruir la vida de las personas. Pensémoslo bien. Por eso Juan está hablándonos a nosotros aquí acerca de estas situaciones importantes que debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Cristo es nuestro abogado. El enemigo siempre querrá traer destrucción y muerte y acusarnos delante de Dios el Padre, pero Cristo está para defendernos. Pero obviamente tenemos que darle a Él ese poder y esa autoridad para tomar ejercicio y dominio sobre nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por la palabra en el día de hoy, te alabamos. Esta palabra tiene que producir algún efecto en la vida de cada uno de los oyentes en los diferentes lugares del mundo donde estamos escuchándola. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.